aquí con Camila Díaz, líder social del barrio Licagá. Empezamos con la entrevista. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre nación, Estado y gobierno? Bueno, primero las diferencias. Las diferencias entre Estado, nación y gobierno. Inicialmente se entiende el Estado como una abstracción social. Una abstracción social cuando se refiere a que el Estado no es ni siquiera el espacio, es como el ideal que reúne a varias personas en un territorio, y a veces ni siquiera se necesita un territorio, sino un orden político, unas organizaciones para organizar las personas. Eso es el Estado. O sea, no es tangible. La nación es el sentimiento de las personas en un territorio, o sea, lo que los hace hacer, es el patriotismo, eso es la nación. Y el gobierno es básicamente la organización política que permite tomar decisiones respecto a los ciudadanos, muchas veces respecto al territorio y respecto al Estado. Las tres cuando se unen hacen tomar decisiones respecto, o sea, si hay una nación, el Estado puede confluir para que la nación tenga los mismos objetivos y de la misma manera el gobierno tenga desde dónde tomar decisiones, y el gobierno pueda aplicarse. Y ya. ¿Qué diferencias, relaciones y similitudes hay entre participación política y democracia? La participación política, primero la democracia es el poder del pueblo. Entonces se entiende que la democracia es la participación de todos los ciudadanos en la toma de decisiones en un territorio. Y la participación política es una postura individual que toman las personas de respecto a una idea y los lleva a tomar decisiones y además a hacer acciones en un partido político, en un movimiento político, y eso es la participación política. O sea, la participación política ya es una decisión individual y la democracia ya es una decisión casi que impuesta para llevar a cabo el Estado. ¿Cómo definirías política? ¿Y cuáles son las diferencias entre lo político y la política? Lo político es el juego del poder, es lo que se entiende como el rol que toman los políticos dentro de un Estado para decidir quién va a llevar las riendas del poder. En cambio, la política es la ciencia política, es el estudio de la política desde su cimiento, lo que hace que las personas se unan o tengan un contrato social imaginario para que una persona se sienta propia de un espacio. Esa es la política. ¿Cuáles elementos componen la cultura política? La cultura política son formas de hacer. Entonces la cultura política son instrumentos, la cultura política es un proceso histórico que se da entre los ciudadanos, que lo que hace es postular unas características. Entonces en el caso colombiano, por ejemplo, se da que históricamente se llevaron procesos de una cultura siempre dividida, dicotómica, como en muchos países, pero acá se da por izquierda y derecha, por liberales y conservadores. Y la cultura política lo que es un conjunto de características que organiza a personas en torno a un ideal. Y pues básicamente es eso la cultura política. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirían los derechos y deberes del ciudadano? Es una persona que se reconoce dentro de un territorio, dentro de una nación y dentro de un estado, que es sujeta de derechos y de deberes, y es una persona que tiene un contrato social desde la Constitución y que por eso lleva consigo una cédula o un reconocimiento, desde una cédula o un registro, o bueno, en fin, y paga impuestos también. Eso hace un ciudadano. ¿Cómo se definen los derechos y los deberes? Para que una persona haga parte de un Estado social de derechos, un Estado de derechos, está sujeto a unos deberes. Los deberes son pagar impuestos, los deberes son de tipo social, económico y político. Entonces los económicos son pagar de impuestos, los sociales son cuidar y propender por el bienestar social, y los políticos son a cumplir con ir a votar, con hacer el deber de participar en consultas populares, si es necesario marchar por los derechos. Y por eso mismo, cuando cumplen deberes, tienen el derecho de exigir derechos. Entonces los derechos son los derechos básicos para vivir, que es vivienda, salud, educación. Los derechos deben ser brindados por el Estado para tener una vida digna. Eso es. Bueno, muchas gracias, Camila. De nada.
Beatriz Pérez, vecina de la localidad de Soba. Empezamos la entrevista. ¿Cuál es la diferencia, similitud y relación que hay entre Estado, nación y gobierno? Nación es la organización social, Estado, organización política y gobierno, personas electas por un país o por un pueblo. Similitud y relación hay entre participación política y democracia. Tiene como un fin común la organización de un pueblo. ¿Cómo definirías política? ¿Cuál diferencia hay entre lo político y la política? La política, ciencia o arte de gobernar. En lo político lo podemos definir como algo que anida o cultiva la sociedad. Y la política que es propia de la vida de un gobierno. ¿Qué elementos componen la cultura política? La cultura política pienso que es como una buena elección y también para que puedan aprovechar un buen común en la sociedad. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Los elementos que yo creo que pueden servir al ser ciudadano como escucha, libertad, prestación, opinión y de derechos puede ser un fin de brindar protección al ciudadano y los deberes como cumplir las leyes y las normas que rige un gobierno. Muchas gracias, Beatriz Pérez. Por nada, Daniel Felipe Gómez, con gusto.